José Oviedo, bienvenido. Muchas gracias, Eric. Un placer estar aquí contigo. Has recorrido 600 kilómetros para estar acá. Exactamente, salimos hoy a las 4 de la mañana para poder llegar a tiempo. Y gracias por eso. Gracias por tener la oportunidad de conversar, de tomar un café y de conocer un poco de tu testimonio. No, siempre es un placer compartir acerca de esto con otras personas, acerca de mi vida, mi testimonio y también lo que Dios está haciendo conmigo actualmente. Qué bueno. ¿Dónde naciste, José? Bueno, yo soy de la ciudad de Villarrica, acá en Paraguay. Nací ahí en 1995, tengo 26 años, pero toda mi vida estuve viviendo en la ciudad de San Lorenzo. Ese fue el lugar donde crecí. Ahí desarrollé mi niñez, mi adolescencia y actualmente vivo en la ciudad de Luque. ¿Y cómo viviste tu niñez, tu juventud? ¿Cómo es que pudiste tener esos ejemplos de repente que marcaron un poco tu época y hacen de José ahora, ¿no? Ya, realmente yo tuve una infancia que es parecida a la de muchos niños acá en Latinoamérica actualmente, que es de tener solamente uno de los padres presentes. Mis padres se separaron cuando yo tenía 1 año y desde ese momento yo solamente vivía con mi mamá. Mi mamá volvió a tener otra pareja, tengo unos cuantos medio hermanos de parte de mi mamá y de mi papá, pero realmente siempre fui muy apegado a mi mamá y a su vez a mi abuela materna. Era muy lindo cada fin de semana poder irlos a la casa de mi abuela porque mi abuela me llevaba a la iglesia y a mí me encantaba de niño. Ella fue la que plantó esa semilla del evangelio en mi corazón. Recuerdo que hasta yo me moría de ganas de poder ir solo nomás ya en colectivo a visitarla y eso eran mis fines de semana. Ella fue realmente mi modelo de una vida comprometida con Cristo. Yo recuerdo que ella me enseñó a orar, ella me enseñó la importancia de la palabra y me enseñó la importancia de la iglesia. Y realmente yo todo mi cristianismo le debo a ella, a mi abuela, que es una persona muy importante para mí y que hasta ahora es alguien que me sostiene en oración. Siempre me llama, me dice, estoy orando por vos, fuerza papito en tu viaje. Y realmente no sé qué sería mi vida sin mi abuela. Ella me presentó el camino de Cristo y desde muy joven por eso pude transitar por lo que es el camino del evangelio. Qué interesante, ¿no? Sí, la verdad que yo hablo con muchos adolescentes y muchas veces esto de los padres separados es algo que a ellos les afecta mucho. Y realmente yo tenía todo como para terminar no en el lugar que estoy hoy, sino en otro lugar, porque podía entregarme a las condiciones en las que yo estaba. Pero una de las decisiones que yo siempre comparto y que les digo a los adolescentes, jóvenes que están en esta situación y me preguntan, ¿cómo hiciste para superar esto? Es que yo no entregué mi vida a la circunstancia que tenía, sino que yo entregué mi vida a Dios. Y eso hizo toda la diferencia. El hecho de que yo entregara mi vida al Señor y decirle, haz de mí lo que tú quieras, yo soy barro en tus manos, marcó la diferencia en mi vida y me trajo hasta el lugar donde estoy sirviendo hoy. De hecho, mi decisión por Cristo la tomé a los 17 años, ¿sí? Muy joven, y al mismo tiempo tomé la decisión de dedicar mi vida entera al servicio de Dios. Y por eso entré al seminario a estudiar teología. Así es. Una persona joven, una persona con de repente aspiraciones, como mucha otra gente, ¿no es cierto? Como todos en general, Sí. ¿no? Pero servir a Dios, tener a Dios en su vida, hace la diferencia, ¿no? Así es. Podemos de repente estar buscando cosas, o como vos dices, de repente entregarse a las circunstancias, ¿no? Nos hacen que podamos perdernos, pero con Dios es todo diferente. Y el enemigo está siempre rondando y quiere implantar mentiras. Y precisamente las circunstancias difíciles son un escenario perfecto para que el enemigo venga y te diga, vos no servís para nada, mira, esta es tu situación, tus padres no te quieren.
y justamente las personas la mayoría de las veces escuchan a esas voces. Pero del otro lado hay otra voz que te dice, vos sos importante, yo tengo un propósito para vos. Y bueno, yo decidí escuchar a esa voz y Dios me dio ese propósito, el propósito por el cual hoy vivo, que es servirle en cualquier forma. Desde que entré al seminario mi vida ha sido servirle a Dios y no pienso hacer otra cosa en la vida que no sea eso, siempre estar sirviendo a Dios. ¿Cómo te sientes? Hoy, actualmente, Sí. de maravilla, de maravilla. Cuando yo tomé la decisión por Cristo, me sentía con miedo porque estaba renunciando a mis sueños. Yo tenía sueños totalmente distintos. Yo quería ser periodista deportivo y no sé qué otra cosa más. Y dije, estoy renunciando a todo esto por vivir para Dios. Y mucha gente me dijo, pero no, pero vos tenés que vivir un poco tu juventud, ¿qué va a pasar de eso? Y hace ya más de 9 años que tomé esa decisión y miro para atrás y digo, volvería a tomar la misma decisión 1000 veces. Fue la mejor decisión que tomé en la vida. Porque después de eso, te digo, Eric, las ventanas del cielo se abrieron y cayeron bendiciones a mi vida que yo nunca imaginé. Empecé a viajar por el mundo, empecé a conocer personas. Bueno, el ministerio de la traducción de la Biblia en el cual yo sirvo hoy, y me siento útil. Me siento realmente que tengo un propósito ahora en la tierra, que no solamente es de vivir, ¿verdad? De estar acá en la tierra, sino de aportar mi granito de arena para que el reino de Dios se extienda ante tanta necesidad que hay. Pero yo sé que mi vida es solamente un granito de arena delante del mar de necesidades que hay en la actualidad, pero me gusta hacer ese granito de arena para poder aportar lo que pueda al reino de Dios. Ese granito de arena es que sos miembro de una institución muy importante internacionalmente y no solamente eso, sino que estás asumiendo una responsabilidad de jefatura muy importante. Cuéntanos de eso. Así es, actualmente estoy trabajando como coordinador de campo en la organización Letra Paraguay. Letra es un ministerio que se dedica a la traducción de la Biblia para aquellos pueblos que no tienen una traducción de la Biblia en su idioma. Actualmente existen más de 7.000 idiomas en el mundo. Para serte preciso, 7.360 idiomas, según el último mes. ¿Y sabes cuántas Biblias hay en el mundo traducidas? Solamente 717 Biblias. Eso es 10% de los idiomas del mundo. Entonces, cuando yo conocí este ministerio, estaba cursando en el seminario. Recuerdo muy bien que era una clase de comunicación transcultural y el profesor proyectó estas estadísticas que te comenté en la pizarra y me sorprendió mucho. Primeramente, yo no sabía que acá en Paraguay se hablaba más de un idioma, aparte del castellano y aparte del guaraní, que obviamente lo sé. Que el yoparano. El yoparano. Yo no sabía que había más idiomas. Sabía que había gente que hablaba alemán porque estudiaba en un seminario menonita, pero idiomas nativos, idiomas de los pueblos originarios, no conocía nada de eso. Y me impactó mucho, recuerdo muy bien ese día porque fue alarmante para mí ver eso. Yo en mi cabeza dije, pero la palabra de Dios ya está en todo el mundo. Sé que hay lugares donde es difícil el acceso al evangelio, capaz por cuestiones religiosas, culturales o porque están en una zona muy difícil de alcanzar. Pero me alarmó muchísimo saber que tan poco era el porcentaje de idiomas que tenía Biblia. Entonces empecé a indagar un poco más y conocí este ministerio muy hermoso que tiene 20 años acá en Paraguay, pero que, como usted mencionó, pertenece a una alianza internacional que se une para que más pueblos puedan tener la Biblia en su propio idioma. Realmente, desde que me uní al ministerio hace 6 años, estuve colaborando en diferentes tareas y actualmente estoy coordinando a todos nuestros equipos que tenemos en el campo traduciendo, que son 4 equipos en la actualidad, que están traduciendo al Aché, al idioma Aché, al idioma Mbua guaraní, al idioma Tobamascoy y al idioma guaraní ñandeva. Estos 4 idiomas que nosotros estamos trabajando están traduciendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Una de las cosas, una pregunta que cae por su propio peso es esta.
Y yo la conozco, pero es necesario poder hacer la pregunta. ¿Cuál es la importancia de traducir la Biblia en el idioma materno, en el idioma original? La verdad que es la pregunta clave y es la pregunta que más me hicieron en estos 6 años que estuve en este ministerio. Te cuento, Eric, que yo estoy recorriendo iglesias cada año hablando de esto, de la importancia de la traducción de la Biblia. Y la gente me dice, pero esa gente no puede aprender el guaraní donde ya hay Biblia, o no puede aprender el español donde ya hay Biblia. Y es una pregunta que yo dije, pero bueno, todos tienen derecho para tener la Biblia en su propio idioma. Pero en los últimos años yo quería dar una respuesta más fuerte, con más fundamento bíblico. Y entonces empecé a investigar cómo es que Dios considera a los idiomas en la Biblia. Y fue muy lindo estudiar la historia de los idiomas, el origen de los idiomas que todo cristiano normalmente conoce es Babel. Recordamos que Dios viene a la tierra y confunde las lenguas de las personas que estaban construyendo esta ciudad, esta torre grande, para que se puedan dispersar por toda la tierra. Y escuché alguna vez decir a un predicador que los idiomas son un castigo. Son un castigo para la humanidad porque quiso alcanzar a Dios, quiso hacer una torre que alcance a Dios. Entonces comencé a investigar y después de varios años de estudio, yo soy lingüista también, y relacioné la ciencia de la lingüística con la ciencia de la teología y saqué una conclusión. Desde mi punto de vista, los idiomas son algo que iban a pasar naturalmente, exista o no el pecado. ¿Por qué? Y acá voy con mi razón bíblica. Dios, la primera orden que le dio a Adán y a Eva fue ir y multiplicarse y llenar la tierra. Al llenar la tierra, el hombre tenía que esparcirse por toda la tierra, obviamente. ¿Qué pasa? El hombre no hace eso, la maldad incrementa, viene el diluvio. El diluvio, mueren las personas malas, queda la familia de Noé. ¿Y qué le dice Dios? La primera palabra que le dice al salir del arca: llenen la tierra, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué pasó? El hombre no hizo eso otra vez, no llenó la tierra. Se quedó en un solo lugar y encima empezó a construir una ciudad, una torre para que nadie se disperse. Si leemos bien ese texto de Babilonia, dice que ellos querían construir una torre para que no nos dispersemos por la tierra. O sea, una contra directa contra lo que Dios mandó. Entonces lo que Dios viene y hace es le da un empujoncito al hombre para que cumpla eso. Pero ¿por qué digo que los idiomas iban a suceder naturalmente? Y te doy un ejemplo muy práctico. Acá en Paraguay no hay ningún idioma nativo, que yo conozca al menos, que tenga una palabra para nieve, ¿sí? Si hay una palabra para nieve, se tiene que formar con una frase, algo así, algo blanco, hielo blanco que cae del cielo, más o menos. Y eso no se va a entender porque... Y no, porque no es natural de ellos. Claro, porque el hielo es para el tereré. Totalmente. Entonces, se crean frases, pero no es natural de ellos. En cambio, en Finlandia, por ejemplo, el idioma finés tiene más de 40 formas para referirse a la nieve. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es que un idioma no tiene ninguna palabra para nieve y otro tiene 40 para nieve? Y es por el contexto. Ellos están rodeados de nieves, claro. Entonces ven todo el tiempo diferentes tipos de nieve y necesitan nombrar a cada tipo de nieve. En cambio, nosotros no necesitamos. Esta dinámica iba a crear los idiomas desde un principio. Los idiomas siempre fueron parte del plan de Dios. Naturalmente se iban a crear. Y otra vez estoy seguro de esto por la historia del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el primer acto misionero cuando Cristo se va? El milagro de Pentecostés. En Pentecostés la gente recordará que estaban 15 idiomas diferentes reunidos en un lugar, y el milagro no fue que todos hablaran un solo idioma para poder escuchar la verdad. El milagro fue que cada uno empezó a escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Y esto a mí realmente me llama la atención. ¿Por qué? Porque nuestro modelo para hacer misión, ¿quién es? Es el mismo Jesucristo. Jesús vino en forma de hombre, habló el idioma del hombre, ¿sí? No vino a hablar un idioma misterioso, habló el griego común que se hablaba en ese tiempo, habló el arameo y un poco del hebreo, y así hizo su misión, así compartió el evangelio. Su representante que se quedó, que es el Espíritu Santo,
siguió modelando esa misión. Y nuevamente, todos escuchaban en su propio idioma. ¿Qué es lo lindo de esta historia bíblica? Que al final de toda la historia humana, y nosotros tenemos esto en Apocalipsis, tenemos una visión de Juan donde él ve a todos los pueblos, dice, de todas las lenguas reunidas delante del Cordero. Y ahí yo pensé, qué lindo. Al parecer, la palabra llegó a todos los idiomas del mundo. Pero miro estos números que te comenté recién, la necesidad que hay, y digo, pero estamos muy lejos de esto. Yo no puedo decir Cristo vení ya si estos números reflejan que todavía la gente no conoce a Cristo. Entonces yo pienso, eso se va a cumplir, porque Juan lo vio. Y yo creo que esa palabra es verdad. Es el futuro, estando delante del Cordero. Pero qué lindo sería que eso se haya cumplido, porque la iglesia se despertó y dijo, tenemos que actuar, tenemos que llevar la palabra de Dios a todos los pueblos que necesitan. Entonces, ahora mismo yo me encuentro justamente recorriendo iglesias para responder a esta pregunta. ¿Por qué es importante la traducción de la Biblia? Porque Dios quiere que hagamos discípulos en todas las naciones. Y para ser discípulos necesitas una traducción de la Biblia. Necesitas una Biblia que esté en el idioma de la persona a la cual quieres predicar, para que esa persona comprenda bien el mensaje del Evangelio. Porque para comprender bien algo, de la mejor manera es hacerlo en el idioma materno. Claro, tiene que leer, ¿no? O tiene que escuchar. Y la mejor forma y manera es entendiendo lo que dicen. ¿Sabes qué es lo interesante? Haciendo un análisis lingüístico de eso de Pentecostés, todos los que estaban en Pentecostés hablaban arameo. No se habla de eso nunca. Se sabe que eran todos judíos porque venían a la fiesta de Pentecostés, pero todos hablaban arameo. Y justamente ahí yo pienso como las personas que me preguntan ¿por qué no aprenden otro idioma para leer la Biblia? Ellos no necesitaban una traducción de la Biblia. Sí, hablaban todos arameo. Tenían un idioma en común. Pero ¿dónde está la llave de todo? Que el arameo no era el idioma materno de ellos. Era su segundo idioma, que aprendían por ser judíos. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Valorizó ese idioma materno de cada uno de esos 15 lugares que estaban representados ahí en Pentecostés. Y ese es el mejor modelo para mí. Si yo quiero hacer misión, debo mirarle al mismo autor de la misión, cómo es que él hace la misión. Y a partir de ahí yo puedo hacer mis estrategias misioneras. Esa misma respuesta que me das ha sido por muchos años, ya bueno, hablemos de una decena de años, cuando en aquella época, en aquel año, en aquel tiempo, la Biblia se pudo traducir al inglés. Y si hubiéramos tenido ese pensamiento, en general la mayoría, entonces hubieran dicho, bueno, está la Biblia en inglés, entonces todos aprendamos el inglés para entenderla, ¿no? Totalmente, y ese fue el pensamiento de la Iglesia Católica por un tiempo. La Biblia está en latín. Jerónimo ya la tradujo en el 400 después de Cristo. Aprendamos el latín. Si quieren leer la Biblia, aprendan latín. Y se le empezó a perseguir como herejes a los traductores de la Biblia. Sí. Está el caso de John Wycliffe, que él tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Él fue un pre-reformador, antes de Lutero vino. Y lo interesante fue que a él se le persiguió por hacer eso, por traducir el Nuevo Testamento en inglés. No se le agarró, él murió. Y 43 años después, cuando encuentran su tumba, sacan su cuerpo y lo queman. Porque dicen, no, este era un hereje, tiene que morir como un hereje. A ese punto llegaba la persecución, que hasta después de muertos los perseguían. A Lutero vivió haciendo su traducción en persecución. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, lo hicieron en persecución. Sí. Entonces hay muchos ejemplos y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué esta gente da su vida por traducir la Biblia? Si justamente se podía hacer eso. Uno puede aprender otro idioma y dice, en este idioma está la Biblia, entonces puedo leer la Biblia. Pero no es lo mismo. No es lo mismo leer algo en el idioma materno, en el cual vos creciste, con el cual vos aprendiste los valores, ¿sí?
Y la diferencia está a veces, y un lindo ejemplo es, ¿en qué idioma pensás? ¿Sí? A la gente bilingüe a veces se confunde, dice, yo ya no sé cuál es mi idioma materno. ¿En qué idioma pensás? Ese idioma es tu idioma materno. ¿Sí? Ese idioma en el cual vos desarrollás tus pensamientos, a veces es el idioma en el cual oramos, aunque uno fácilmente puede aprender para orar en otro idioma. Pero realmente es importante hoy en día valorizar al idioma materno. Y estos pueblos que no tienen Biblia, que yo te comenté, precisamente son todos pueblos minoritarios. ¿Por qué la traducción de la Biblia es invisible a la iglesia hoy? Porque los idiomas mayoritarios ya tienen Biblia. En español, el tercer idioma más hablado del mundo, tenemos más de 60 versiones. ¿Sí? 60 versiones del español. El inglés tiene más de 100 versiones. Y hay pueblos como con los que nosotros trabajamos que no tienen ni un libro traducido a su idioma. Y tienen que aprender en un tercer idioma. El español, en muchos casos de ellos, que es su tercer idioma. En ese idioma pueden leer la Biblia. Y aprenden. Yo te digo que ellos saben versículos de memoria. Pero muchas veces ya nos pasó que cuando estábamos traduciendo, se encuentra leyendo el versículo en su idioma materno y empieza a lagrimear y dice, ahora entiendo, ahora comprendo lo que Dios quería decir con este versículo. Y tenemos muchos testimonios de eso y realmente eso nos da la confiabilidad de que el trabajo que estamos haciendo es vital para que la expansión del reino continúe en esta tierra. Pienso que el Paraguay es un país bendecido porque están las instituciones que están trabajando en bien de la comunidad, de las personas. Y está en Paraguay esta institución en la cual estás trabajando, en la cual estás haciendo un trabajo maravilloso en darles la Biblia en su idioma materno. Y un desafío enorme, ¿no? Es un desafío enorme. Solamente este fin de semana vamos a estar compartiendo con el pueblo Toba Mascoy, entregándoles el Nuevo Testamento traducido a su idioma, después de 12 años de trabajo. 12 años en el cual el misionero, que es un misionero argentino, que estuvo trabajando con ellos, trajo a toda su familia acá al Chaco paraguayo, estuvieron con ellos aprendiendo el idioma, traduciendo y peleándose con cómo traducimos santo, apóstol, profeta, esos términos tan difíciles, y hoy en día van a poder ver la Biblia. Pero sabemos que vamos a tener una linda fiesta el fin de semana, pero esto es el comienzo del trabajo recién, porque ahora que ellos tienen la Biblia, se tiene que hacer iglesia, porque para eso es la traducción de la Biblia, para que estos pueblos realmente puedan hacer iglesias cimentadas en la palabra de Dios. En otra forma solamente van a copiar modelos de iglesias extranjeras. Pero ahora que tienen la Biblia en su idioma, van a poder hacer esa verdadera iglesia autóctona, esa verdadera iglesia nativa, en la cual Dios también se verá representada. Porque precisamente, para mí la definición de idiomas es que es una representación de la pluricultural gloria de Dios. Los idiomas nunca fueron un obstáculo para Dios. De hecho, los idiomas son la manifestación de lo grandioso que es nuestro Dios. Y todo el movimiento de traducción bíblica moderno empezó en la actualidad con una pregunta que hizo un nativo hace 80 años a un misionero que estaba repartiendo Biblias en español. Este misionero es Cameron Townsend, que es fundador de la Alianza Global Wycliffe. Y el nativo de la etnia cachiquel de Guatemala le dice, ¿por qué me das una Biblia en español? Si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? Si tu Dios es tan grande, tan poderoso como le predicas, no habla mi idioma. Yo creo que el Dios que yo predico es el Dios de todos los idiomas. Entonces, todos merecen escuchar el mensaje que ese Dios tiene en el idioma que Él les dio. Qué mensaje, ¿no? Así es. ¿No? Qué desafío. Un gran desafío y precisamente estamos ahora mismo en esa situación de la cual Jesús hablaba. Roguen al Señor de la mies que envíe obreros. Estamos ante una gran necesidad. Si queremos realmente que esta generación no se muera sin tener una traducción de la Biblia,
Necesitamos despertar ya como iglesia. Necesitamos levantar gente que quiera apoyar, que quiera ir a las misiones, que quiera trabajar con estos pueblos, aprender el idioma de ellos para poder transmitirles la verdad del Evangelio. Gente que quiera morir a sí mismo para poder transmitir la verdad del Evangelio. ¿Cómo puede ser la gente para entrar en comunicación con ustedes? Esas personas que dicen, bueno, yo quiero hacer algo, quiero tener la experiencia esta. ¿Y dónde pueden ellos tener información? ¿O dónde ellos pueden agotar sus preguntas? Bueno, nosotros estamos en las redes sociales como Letra Paraguay. Pueden escribirnos tanto en Facebook como en Instagram. También tenemos un número de teléfono, el 0982 20 25 20 25, que lo tenemos disponible siempre para responder a las preguntas. Pero sobre todas las cosas pueden venir a visitarnos. Nosotros estamos en la ciudad de Luque. Si ustedes ponen en el Google Maps Letra Paraguay, pueden venir a visitarnos. Con mucho gusto le vamos a abrir ahí las puertas en nuestra base y vamos a mostrarles el trabajo. Hay 3 formas en las que las personas pueden unirse al ministerio. Primeramente, orando. Tenemos un grupo enorme, Eric, de personas que se dedican a la oración, que siempre están pidiéndonos motivos cada mes para que nosotros le demos los motivos y ellos puedan orar por nosotros. Creemos que la oración es el pilar de nuestro ministerio. En segundo lugar, dando. Este ministerio no se sostiene así de la nada, se sostiene con dinero. Y acá hay que hablar concretamente de que para hacer la traducción en 10 años se necesitan miles y miles de dólares en combustible que gastas para ir a la comunidad, en impresiones, en ofrendas para los nativos que vienen a ayudarte a hacer la traducción, el misionero que tiene que sostenerse. Esa es una lucha que tenemos constantemente y que estamos instando a la iglesia paraguaya que sostenga estos proyectos de traducción. Y la tercera forma, por supuesto, es yendo. ¿Sí? Tenemos muchos proyectos actualmente acá en Paraguay y algo que estoy fomentando mucho últimamente es instar al paraguayo a que se meta, a que se involucre en este ministerio de la traducción de la Biblia, porque nosotros somos bilingües. Tenemos esa ventaja de que a la hora de aprender otro idioma ya contamos con 2 idiomas y eso nos da una capacidad más amplia para aprender otro idioma. Y acá en América del Sur, justamente, una de las familias más grandes de idiomas donde no hay la Biblia es en la familia tupí-guaraní, que tenemos idiomas en Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil, incluso en Venezuela. Entonces, si un paraguayo quiere unirse, tiene todas las herramientas como para hacerlo. Y nosotros tenemos los cursos, nosotros tenemos los caminos para poder tomar. Y quisiera recomendar uno, si me permitís, Sí, Eric. sí. El curso que nosotros siempre damos como base para todo esto es el curso fundamental. ¿En qué consiste? En un breve curso, que son 3 semanas de forma virtual y 2 semanas en nuestra base, donde las personas van a saber cómo pueden aprender otro idioma rápidamente, sin pasar por muchos años en un instituto ni nada de eso, sino que nosotros les vamos a dar herramientas para que aprendan un idioma de forma rápida y de forma útil para lo que es la traducción. Puede ser que ya la traducción esté en el pueblo donde esta persona quiera ir a trabajar, pero va a necesitar aprender el idioma de todas formas, claro, como un misionero. Entonces, este curso lo recomendamos y queremos hacer una invitación para todos aquellos que nos están escuchando. En enero del 2022 vamos a tener este curso aquí en Paraguay. Es un curso que no se hace cada año. Es un curso que solamente se hace cuando hay la cantidad de alumnos requerida. Entonces, estamos animando a la gente. Pueden ver en nuestras redes sociales acerca de este curso, que ahí van a conocer más acerca de cómo es la traducción de la Biblia y cómo yo puedo colaborar. Así que a ponerse las pilas, a comunicarse. Están las direcciones dichas, están los medios para que puedan ustedes recepcionar esas preguntas. Gracias, José, por este tiempo. Gracias por tomar un café, por esos 600 kilómetros recorridos. Es un gusto poder verte. Que Dios bendiga tu vida ricamente. Que Dios trabaje bendiciendo en tu ministerio. Que toque la vida de esas personas. Y que por sobre todas las cosas siga tocando tu vida
para que seas un hombre de bendición. Amén, Eric. Y bueno, lo que nos queda ahora es, como dice la Biblia, ceñirnos los lomos, o traducido a nuestro español, manos a la obra, ¿no? Así Gracias, es. Eric, por tenerme. Bendiciones.